Eh, Muy buenos días, señoras y señores asambleístas. Yo agradezco mucho por esta invitación eh, para participar con ciertos criterios técnicos en cuanto a las reformas que se están discutiendo en este momento en segundo debate al Código de la Democracia. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. La doctora Vanessa Carrión también se asistirá de los apuntes que tiene en su computadora. Son temas fundamentales los que voy a tratar el día de hoy. El primero es el método de asignación de escaños. Y quisiera iniciar indicando que, como ustedes conocen, el sistema de representación proporcional es de los más utilizados en el mundo, en las democracias occidentales especialmente, y busca garantizar que el número de escaños que se asigna a cada organización política de alguna manera se traduzca en un porcentaje similar de votos que las organizaciones, en un porcentaje similar de escaños para las organizaciones políticas, ¿sí? Y esta transformación sería sencilla si es que, por ejemplo, pudiéramos asignarle a una organización política 1.2 asambleístas. Como esto no es posible, lo que se hace es a un matemático, que en este caso son las fórmulas de asignación de escaños, ¿sí? No me voy a detener a analizar las diferentes fórmulas, son varias, aquí son las más utilizadas, pero sí es importante que se entienda que que todos estos métodos de asignación de escaños se encuentran distribuidos en un eje. En un extremo están ciertos métodos, como el método Imperiali o el método de Hond, que buscan la gobernabilidad y lo hacen a través de la asignación de un porcentaje mayor de escaños a los votos obtenidos por una organización política. En el otro extremo tenemos los métodos que permiten una mayor representatividad, la inclusión de minorías, y la literatura en ciencia política habla muchísimo de la necesidad de incluir estos grupos minoritarios. Entonces, a través de estos métodos de asignación de escaños, ¿sí? En nuestra constitución, en la ley orgánica electoral, se considera que para la elección de asambleístas de provincias y también de circunscripciones, y los consejos cantonales y juntas parroquiales, ¿sí? Se utiliza el método de Home, eso es lo que se establece. Y para los asambleístas nacionales se utilice el método de Webster, ¿sí? Este es solo un ejemplo. Quería comentarles que esta presentación está disponible en línea para que cada uno de ustedes, de considerarlo necesario, la puedan revisar y puedan ir analizando diferentes escenarios. Ese es el objetivo, es una presentación interactiva. Entonces, como ustedes pueden ver, en el método de Hunt tenemos divisores continuos, como se muestra aquí, 1, 2, 3 y 4. Lo que se hace es dividir el número de votos para estos divisores y los... La doctora Vanessa Carrión, docente de la Universidad de las Américas, a través de videoconferencia, participa en esta comisión general a través de la cual se plantean algunas observaciones como reforma al Código de la Democracia. En este momento, el tema que ella lo aborda es el relacionado con la asignación de escaños. O otros partidos, organizaciones o movimientos, ¿sí? Para entender un poco cómo funciona esto de la proporcionalidad, ¿sí? Voy a empezar explicando lo que es el método de Hunt. Ustedes pueden ver las barras azules representan la cantidad de votos que recibieron estas organizaciones políticas en el año 2017, ¿sí? Y con el método lo que hacemos es traducir esos votos a escaños. Entonces, el método de Hond, que es un método que es criticado por ser altamente concentrador y por favorecer a las organizaciones políticas más grandes, con este método, por ejemplo, a Alianza País se le adjudicó 54% de los asambleístas cuando tuvo 37% de los votos. Y obviamente esta adjudicación mayor va en detrimento de
va en detrimento de las organizaciones políticas más pequeñas. Como ustedes pueden ver acá, los partidos políticos más pequeños que obtuvieron en sumatoria 21.27 votos, en cambio, obtienen apenas el 6% de los escaños. ¿Sí? Entonces, así es como se puede ver que este es un método que no es muy proporcional. De igual manera, tenemos el método, en el otro extremo, el método Hare, por ejemplo, que es uno de los que mejor traduce, digámoslo así, mejor traduce los votos en escaños, está en el otro extremo. Ustedes pueden ver, es mucho más cercana esta transformación. Y tenemos ahora el método danés. Permítanme un segundo, me indican que no se está viendo la pantalla. En efecto, no se puede visualizar esa explicación estadística en gráficos que está respaldando la intervención de la doctora Vanessa Carrión. Lo que se puede escuchar es sus explicaciones, que en este momento se concentra en los métodos que permiten la asignación de escaños. Sí, les decía que hay métodos que son más, ahora ya lo pueden ver, voy a regresar de nuevo al método de Hon, y ahí ustedes pueden ver que el 37% de escaños que obtuvo esta organización política se tradujo únicamente se tradujo en 54% de escaños, habiendo obtenido el 37% de los votos. ¿Sí? Y como les comentaba, esto va en detrimento de las organizaciones políticas más pequeñas, que habiendo obtenido, por ejemplo, 21% de los votos, obtienen apenas el 6% de los escaños. Entonces se vuelve evidente que el método de Hon lo que hace es concentrar y favorecer a las organizaciones políticas más grandes. En el otro extremo está el método de Hare, que es el que traduce de una manera más cercana, de 37.4 a 37.9, y bueno, este método es defendido por los académicos en el sentido de que garantiza la inclusión de minorías y que es el que traduce de manera más cercana votos en escaños. Un método intermedio, porque a la final, cuando yo les mencionaba que todos estos métodos están en un eje, ¿sí? Y claro, si hablamos del método de Hon, estamos hablando de la gobernabilidad, de lograr mayorías de una manera más sencilla. En cambio, estos métodos favorecen la representatividad. Sí, entonces lo que se busca con esta propuesta es encontrar un equilibrio entre estos dos factores que son sumamente importantes, el equilibrio entre la gobernabilidad y la representatividad. ¿Sí? Y por eso es que se propone el método de Webster. Lo que aquí les voy a presentar es también las organizaciones. La doctora Vanessa Carrión, docente de la UDLA, quien interviene en este momento a través de esta videoconferencia. ¿Sí? Obviamente nosotros hemos estado utilizando en las últimas elecciones el método de Hon, pero aquí lo que ustedes pueden observar es cuáles hubieran sido los resultados si es que hubieran utilizado otro tipo de método de asignación de escaños. ¿Sí? Y estos resultados se encuentran disponibles para todas las organizaciones políticas, así que los señores y señoras asambleístas que deseen o sus equipos de trabajo pueden revisar esta presentación y pueden encontrar las diferentes organizaciones a las que representan y ver cuáles hubieran sido los resultados, ¿sí? Con diferentes métodos de asignación de escaños. En este caso yo les estaba presentando los resultados de Pachacutic, pero ustedes pueden encontrar, como ustedes ven, Partido Roldosista Ecuatoriano, van cambiando, entonces ustedes, de acuerdo a sus necesidades, pueden revisar estos resultados que están disponibles en línea. De igual manera, aquí se muestra cuál es la distribución, o sea, de escaños bajo diferentes métodos, y todo esto es con resultados electorales reales, o sea, simplemente lo que se ha cambiado es el método para ver cuáles hubieran sido los resultados. Como ustedes pueden ver, en el 2017, los asambleístas por Pichincha, que eran 16 escaños, 11 se adjudicaron al movimiento Alianza País y 5 a Creo. Sin embargo, si se hubiera utilizado la fórmula de Webster, ustedes pueden ver que el Partido Social Cristiano hubiera obtenido 3 y el Alianza Acuerdo por el Cambio hubiera obtenido 1. Entonces, con estos resultados se vuelve evidente que el utilizar un método como el método de Webster permite la inclusión de otras organizaciones políticas que no son necesariamente en ese momento, porque
los partidos tienen diferentes trayectorias en diferentes momentos, entonces en un momento pueden ser un partido muy fuerte, en otro momento no, pero podrían ser incluidas, sí, en estos, o sea, ser adjudicadas escaños. Igual está acá la propuesta para las asambleístas de circunscripciones del exterior. Hasta el momento lo que se estaba haciendo era adjudicar 2 asambleístas a cada una de las circunscripciones del exterior. Entonces, Europa, Estados Unidos y América Latina, o sea, que incluyen otros territorios, ¿no? Lo que se propone ahora es que se tome en cuenta el padrón electoral. Porque claro, la circunscripción de América Latina con África es una circunscripción muy pequeña y tenía 2, sin embargo, 2 asambleístas. La circunscripción de Europa tiene muchísimos más electores y tenía igual 2 asambleístas. Entonces la propuesta es que se haga un cambio. Asia y Oceanía sean añadidos a lo que es la América Latina y África y que quede solo Europa, pero ya con 3 representantes, ¿sí? De igual manera, ustedes, no voy a entrar en detalle en esta parte de la presentación, pero sí les muestro, o sea, esto les da una idea de cómo se hubieran conformado los consejos cantonales bajo diferentes métodos, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, en estos métodos acá son más permiten mayor representatividad porque incluyen a partidos que con el método Hong no lograron un puesto, un escaño en el caso del Consejo Cantonal de Cuenca, ¿sí? Esto también es para las juntas parroquiales porque la dinámica es similar, son solo ejemplos. Esta presentación, como les decía, está completa en el internet. La pueden revisar y buscar los territorios que sean de su interés. La propuesta, con toda la información que les he presentado, pues la propuesta de reforma es que el método de asignación de escaños en todas las elecciones pluripersonales sea el método de West. Porque, como les decía, es ese punto medio entre gobernabilidad y representatividad, ¿sí? Para no irnos necesariamente a los extremos. El siguiente tema que quisiera tratar es también las circunscripciones, ¿sí? Porque las circunscripciones también tienen un efecto importante en cómo se dan los resultados electorales, en cómo se traduce esa asignación de escaños. Esta es la provincia de Pichincha. Todo lo que está de naranja y estas 2 áreas de acá corresponden al distrito metropolitano de Quito. Estas áreas vino o marrón más oscuras corresponden al resto de la provincia de Pichincha, ¿sí? Al momento Pichincha tiene 4 circunscripciones. Le voy a presentar algunas simulaciones bajo diferentes circunscripciones, pero básicamente la propuesta es que se vuelva a las circunscripciones totales, o sea, a la provincia como comunidad geográfica, eliminar las circunscripciones. Y aquí se vuelve clarísimo cuáles son los resultados, que ya los vimos en otra lámina, con el método, por ejemplo, de Hong, 5 asambleístas, creo, y 11 Alianza País, con estas circunscripciones, que son las 4 que actualmente existen, ¿sí? Si es que no hubieran habido circunscripciones, con los mismos resultados electorales que obtuvimos, incluso con el mismo método, porque en este caso les muestro, este es el método de Hong, vemos que organizaciones políticas como Alianza Acuerdo por el Cambio y el Partido Social Cristiano hubieran obtenido escaños. Entonces, de repartirse los 16 escaños entre 2 organizaciones políticas, al regresar a la provincia como unidad territorial, lo que tenemos es más organizaciones políticas, más representación en este caso en los asambleístas. De igual manera, hay que tomar en cuenta que, porque claro, muchas veces se escucha la propuesta de por qué no hacemos unas circunscripciones intermedias. Ya no tengamos 4, tal vez tengamos 2. Y la respuesta técnica para esa inquietud es que lastimosamente no se puede dividir el distrito metropolitano de Quito. No podemos coger un pedazo de Quito y añadirle al resto de Pichincha, eso es imposible, o sea, no nos da la parte incluso normativa, o sea, no hay cómo. Entonces, la única opción para tener solo 2 circunscripciones en Pichincha sería el distrito metropolitano con 13
asambleístas y una circunscripción del resto de Pichincha con 3 asambleístas. Entonces, realmente no digo el tener una circunscripción de 13 y otra de 3. Y por eso lo más apropiado y lo que se recomienda desde el punto de vista técnico es volver a las provincias comunidades territoriales. Circunscripciones para asambleístas únicamente tenemos en 3 provincias. Sí, de igual manera, esta es la provincia de Guayas, es el mismo caso que en Pichincha. Ustedes pueden ver, estos son los resultados, cómo se dieron. Existen 20 escaños y estos son los resultados que hubiéramos obtenido si es que con el mismo método, si es que se tuviera una unidad, o sea, si Guayas fuera la unidad territorial y no hubieran circunscripciones. Lo que también se hace evidente es que cuando cambiamos lo de circunscripciones y también el método, tenemos una mayor inclusión de otras organizaciones políticas, ¿sí? Finalmente, esto es Manabí. Manabí solo tiene 2 circunscripciones. Realmente no hay cómo considerar la existencia de una circunscripción intermedia. Estos son los resultados actuales y estos son los resultados que hubiésemos obtenido si es que no hubieran las circunscripciones, ¿sí? Es importante resaltar que esto es el resultado de algunos meses de trabajo con simulaciones de diferente tipo, viendo diferentes escenarios y tratando de facilitarles a todos ustedes esta información, porque las decisiones deben tomarse con la mayor cantidad de información posible. De hecho, esta presentación se constituye en el sustento técnico de muchas de las propuestas que realizó el consejero Luis Verde Soto, porque hay una base técnica, o sea, no son ideas, sino que son análisis bastante complejos y que han llevado mucho tiempo, ¿sí? En los consejos cantonales igual, también tenemos algunos cantones en los que existen. Entonces, la propuesta es volver a tener las provincias, los cantones, comunidades territoriales, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver el distrito, o sea, en Quito, los concejales, estos fueron los resultados, son 21 concejales. Estos hubieran sido los resultados si hubiéramos tenido, no hubiera habido las circunscripciones dentro de lo que fue el Distrito Metropolitano de Quito. Igual ustedes lo pueden ver para otras unidades territoriales, o sea, para otras provincias, están aquí las cabeceras cantonales, entonces pueden hacer esa simulación del territorio que a ustedes les interese, ¿sí? Entonces, en base a todo lo que les he presentado en cuanto a las circunscripciones, la propuesta de reforma es circunscripciones electorales, ¿sí? Y que vuelvan, en este caso, las provincias y los cantones a ser la unidad, llamémoslo así. En cuanto al gasto electoral, de igual manera, esta propuesta lo que busca es de alguna manera sincerar, ¿sí? Porque existen provincias que realmente el gasto electoral que se les había permitido en ciertas áreas geográficas era bajísimo, entonces no refleja realmente la realidad de cada una de estas áreas. Entonces, en ese sentido, se ha simulaciones pueden ver que actualmente se permite, por ejemplo, 0,15 centavos para los candidatos, en este caso a prefecto, viceprefecto, por cada uno de los electores, ¿sí? Y de igual manera, la propuesta que se las voy a presentar en la NAMA en la anterior responde a haber revisado diferentes montos que permitan sincerar lo que ya sucede en el territorio. Ustedes más que nadie lo conocen y saben que con $1,000 no se financia una campaña. Entonces, sincerar y que se establezcan montos más realistas, ¿no? Esta es la propuesta que se está haciendo en este momento. Y lo que ustedes pueden hacer es ir revisando cómo funcionaría eso para cada una de las provincias. Entonces, si yo pongo Chimborazo, me cambian los montos, porque claro, cambian el número de electores. Entonces, igual ustedes pueden cambiar acá el tipo de dignidad y podrían revisar cuáles son los montos que se lograrían con diferentes valores, ¿sí? Esta es la propuesta, como les decía. Se
por ejemplo, el binomio presidencial actualmente son 15 centavos por elector y lo que se busca es una reforma en la que se acepte, o sea, se considere 40 centavos por elector. ¿Sí? De igual manera, aquí pueden ver para cada una de las dignidades, ¿sí? Y antes de finalizar, yo quisiera recalcar algo que es muy importante. Hay que tener en cuenta que todas estas propuestas que se están realizando deben ser acompañadas de una reforma que es fundamental y es volver a las listas cerradas y en este caso se propone con una preferencia. Este sistema que nosotros tenemos de listas abiertas es algo bastante particular en el mundo. De hecho, recientemente tuve la oportunidad de participar en un congreso en donde Ecuador es caso de estudio por utilizar ese sistema que solo se lo ve en unos 3 países más, ¿sí? Que es de las listas abiertas. ¿Sí? Entonces, todo para que esta propuesta que les acabo de presentar funcione de una manera articulada, correcta, es necesario volver a las listas cerradas y como se propone es con una preferencia. ¿Sí? Esto es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero que les resulte de interés y que accedan a este reporte interactivo. Estamos todo el tiempo alimentándolo, incrementando a veces información cuando hay disponible o cuando existe solicitud de parte de algunos de los asambleístas. Muchísimas gracias por la invitación y en especial a la asambleísta Jimena Peña, que es la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Muy amables. Superando ya algunos inconvenientes tecnológicos.